hebrea. Así como lo aprendíamos desde ese primer domingo, esa primera exposición, Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice Dios, es Dios el que está hablando, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, para ti. Si tú buscas cuál es la voluntad de Dios, qué querrá Dios, qué deseará Dios, qué tendrá Dios en puerta para mí, esto es la voluntad de Dios. No tenemos que andar buscando en el Tíbet, no tenemos que andar buscando allá abajo o tener que subir al cielo. Ahí tenemos la palabra. Yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, su voluntad y su deseo para ti, tu casa, tu familia, dice Dios. Lo que yo tengo para ti son pensamientos de paz, pensamientos de shalom, con la palabra original, pensamientos de paz, de shalom y no de mal. A veces tengo la idea, Dios anda atrás de mí con una varita, Dios anda con el corazón abierto, los brazos abiertos atrás de nosotros con pensamientos de shalom, para darnos un futuro lleno de esperanza. Y aprendíamos todo lo que significa esa palabra shalom, que aparece, es una palabra hebrea, aparece solamente en el Antiguo Testamento, shalom, y que quiere decir, así como como normalmente se traduce, o como en este caso en Jeremías se traduce como paz, sí, shalom quiere decir paz, seguridad, tranquilidad, confianza. Shalom de Dios, paz, paz en mi corazón, paz en mi mente, paz, unidad, armonía en mi casa. Pero también quiere decir que el bienestar, que tu familia esté bien, que tú estés bien, que se sienta el bienestar en la casa, en la familia. Pero quiere también decir más que eso. Quiere decir que te vaya muy bien, que prosperes, que mejores, que adelantes, que se vea en todas las áreas de tu vida prosperidad, que vas creciendo, adelantando, que vas mejorando. Shalom, shalom de Dios a ti, a tu casa, a tu familia. Y más todavía que eso, que no haya planes, proyectos que se queden a la mitad, que todo se concluya, se complete, que todo llegue a un buen final. Shalom, no a todos tus proyectos y ninguno se quede solamente ahí colgado de unos hilos. Y aparte de eso todavía, shalom de Dios quiere decir salud, sanidad. Pues como un día dijo David, el rey David, antes de que fuera ungido como rey, y estas palabras quedaron ahí para nosotros: shalom a ti, shalom a tu casa, shalom a todo lo que Dios ha puesto en tus manos, a tu cuidado. Shalom, shalom de Dios. Y a través de estas dos exposiciones anteriores, estuvimos viendo una serie de detalles y vimos específicamente también, bueno, pero ¿para quién es Shalom? ¿Para quién es esa bendición? Esa bendición tan grande, tan hermosa. Una bendición que así como decimos Dios te bendiga, de la misma manera y con un entendimiento más completo y más profundo de lo que yo estoy diciendo, porque luego lo digo de una manera muy ligera: Dios te bendiga. Shalom, shalom a ti, shalom a tu casa. ¿Para quién es esa bendición? Y solamente dos detalles para recordar el camino que ya hemos recorrido en estas exposiciones. Si lo estás viendo este mensaje en YouTube, en TikTok,
Ahí lo vas a poder buscar los anteriores. La primera y segunda parte. Esta sería una tercera parte. Isaías 48:18 dice: oh, el que está hablando es Dios. Si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras atendido, si los hubieras guardado, si hubieras tenido el cuidado de hacer como se te decía, fuera entonces tu paz, fuera entonces tu shalom, esa bendición enorme, fuera entonces tu shalom como un río. Si hubieras obedecido, si hubieras hecho como Dios dice, como Dios manda, como Dios enseña, tu shalom, la bendición en ti, en tu casa, en tu familia, sería como un río. Tu justicia sería como las ondas del mar. Verso 22, ahí en Isaías 48. Pero no hay paz, no hay shalom para los malos, para los que desobedecen, para los que no hacen justicia, para los que no siguen la enseñanza, el consejo de Dios. No hay paz, no hay shalom, no hay esa bendición enorme para aquellos que desobedecen, para los malos, dice el Señor. ¿Para quién es la bendición? Para el que cumple, para el que guarda los mandamientos, el que anda en la voluntad de Dios, pero no hay esa bendición, no hay shalom para el malo, para el que desobedece. Proverbios 3:1 y 2. ¿Para quién es entonces la bendición nuevamente? Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi consejo, de mi enseñanza, no te olvides, no hagas, no dejes de lado mi voluntad. No te olvides de mi ley, hijo mío, tu corazón guarde mis mandamientos, no por obligación, por compromiso, por necesidad, de corazón, sinceramente, obedeciendo y guardando la palabra de Dios, porque viene una recompensa en el verso 2, largura de días y años de vida y paz, shalom se te aumentará. Nuevamente, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos, porque juntamente con la salud y la sanidad que te van a dar años largos de vida, el shalom completo estará contigo. Todo eso que decíamos ahorita, paz, seguridad, confianza, tranquilidad. El que los proyectos se completen, que nada se quede ahí a la mitad, el que seamos prosperados, el que el bien, el bienestar estén en nuestra casa y familia, la sanidad y salud en cada uno de nosotros. No te olvides de mi ley. ¿Para quién es esa bendición? Para el que atiende a sus mandamientos, para el bueno, para el justo, para el manso, para el que obedece, para el que no deja a Dios de lado, sino que persevera en Dios para hacer, obedecer como Él dice en su palabra, como Él enseña, como Él manda. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande y tan enorme entender cada vez que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, se menciona esa palabra 209 veces en el Antiguo Testamento. Y en cada ocasión, cuando lo vemos traducido en nuestra Biblia, en unas ocasiones la traducen como paz, en otras ocasiones la traducen como amistad, como el bien, como el bienestar, en otras ocasiones se traduce como salud y sanidad. Con todos esos detalles se va traduciendo a través del Antiguo Testamento. ¿Para quién esa bendición enorme? Para el bueno, el que hace conforme a la voluntad de Dios.
no el malo, el que desobedece, el justo, el que hace justicia, hacer como Dios dice para el que obedece. Para eso es Shalom. Muy bien, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Acompáñame, toma nota, es importante. Ahí están las bendiciones de Dios, esta específicamente, el Shalom de Dios. Romanos capítulo 3, verso 10. Entonces ya vimos para quién es la bendición, para el bueno, el justo, el que obedece. ¿Qué dice la palabra? Romanos 3, verso 10. ¿Es Dios el que está hablando nuevamente? Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento y dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. ¿Y para quién era la bendición de Shalom? Para el justo, para el bueno, para el que obedece. Y Dios me está diciendo, ahí lo dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Y sigue diciendo, verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Pues entonces, ¿dónde queda Shalom? Si Shalom es para el justo, el bueno, el que obedece, hijo mío, no te olvides de mis mandamientos. Hijo mío, si hubieras obedecido, si hubieras hecho como yo te digo, como yo te mando, tu Shalom sería como un río. Pero aquí me dice la Escritura, bueno, no hay uno solo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda lo que Dios quiere, no hay quien vaya tras de Dios. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni tú, ni el otro, ni yo. ¿Para quién entonces esa gran bendición? ¿Para quién es? Es importante que todavía lea un poquito más adelante. Romanos 3:23. Y por cuanto todos pecaron, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Si eso pensamos, qué engañados estamos cuando la Biblia dice todos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. En nosotros está el fallarle a Dios. En nosotros está el apartarnos de Dios, el desviarnos de Dios. Pues por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde queda Shalom? ¿Destituido de la gloria de Dios? No te corresponde, no te llega a ti. No, no es para ti. Es para el que cumple, es para el bueno. Pero entonces, si dice que no hay ninguno, entonces, ¿dónde queda? Pues muy bien. Ahí en el libro de Ezequiel 34, pon atención. Esto es clave para entender toda una serie de enseñanzas a través de la Escritura. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento de Dios con los hombres, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento de Dios para los hombres. Ezequiel 34, 25. La primera frase dice, está hablando de sus ovejas, está hablando de su pueblo, pero específicamente arriba les venía mencionando como sus ovejas y dice, estableceré con ellos
pacto de shalom. Estableceré con ellos pacto de paz, pacto de shalom. Y esto está escrito en el libro de Ezequiel. Esto está escrito ahí cuando ya el pueblo de Dios había estado en un pacto con Dios. Está hablando ahora de un nuevo pacto, un pacto de paz. Verso 26. Estableceré con ellos pacto de paz, leíamos, y verso 26. Y daré bendición a mis ovejas, a ellas. Y haré descender lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Oh, un antiguo pacto, un nuevo pacto, pacto de paz, pacto de shalom, no el antiguo pacto donde nadie podía llegar y obtener y recibir ese shalom, pero vendría un nuevo pacto, un pacto de paz, un pacto de shalom, y dice Dios, en ese momento les bendeciré y lluvias, torrenciales lluvias de bendición serán. Y aquí podemos entender entonces Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo pacto, el pacto que se le conoce como el pacto de la ley, el antiguo pacto, y el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el nuevo pacto, pacto de gracia, pacto de paz, pacto de shalom, pacto que viene y trae sobre ti lluvia de bendiciones. Y nuevamente, ahí en Ezequiel 37, 24. El libro de Ezequiel es posterior a los tiempos del rey David. Y dice el verso 24, Ezequiel 37, 24, mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Cómo mi siervo David será rey sobre ellos? Puesto que David ya no existe, ya dejó de existir. Esto es posterior aún después de Salomón. Esto es posterior. ¿A qué se refiere Ezequiel 37, 24, donde dice, mi siervo David será rey sobre ellos? ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a Cristo, al descendiente del rey David, a que de la descendencia del rey David nacería el Mesías. ¿Qué tiene que ver Shalom del Antiguo Testamento, esa palabra en el Antiguo Testamento, con Cristo? Pues vamos a ver, mi siervo David, haciendo mención directa Ezequiel 37 a este Mesías, al Salvador, al Cristo que un día vendría, y dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Y nos brincamos al verso 26, y haré con ellos pacto de paz. A través del Mesías, a través del Salvador, que un día vendría, que un día todavía adelante de los tiempos de Ezequiel vendría y se presentaría, caerían esas lluvias de bendición. El antiguo pacto, el pacto de la ley. El nuevo pacto, pacto de bendición, de paz, pacto de lluvia de bendiciones. Aparecería el Mesías de la descendencia de David, él sería el Salvador. Y verso 26, Ezequiel 37, haré con ellos, con mi pueblo, con mis ovejas, pacto de paz, pacto de shalom, y será ahora un pacto perpetuo con ellos. Un pacto eterno, un pacto para siempre, no como el antiguo pacto que un día por el Mesías estableciendo el nuevo pacto se daría por terminado, por obsoleto, y ahora comenzaría
el pacto de la gracia, el pacto de la bendición. Dice la Escritura que los profetas en el Antiguo Testamento, entendiendo de esas gracias que vendrían y se presentarían, gracias que no eran bendiciones, que no eran para ellos, porque ellos estaban bajo la ley, el pacto de la ley, y ahora vendría a través del Mesías, del Salvador, el pacto de la gracia, donde caerían y vendrían todas estas bendiciones. Dice que ellos diligentemente buscaban el tiempo y quién era esa persona por la cual se revelaría este nuevo pacto, el pacto de Shalom eterno, el pacto de la lluvia de bendiciones. Haré con ellos pacto, pacto de paz, pacto perpetuo. Dios haría con nosotros pacto perpetuo de Shalom, lluvia de bendiciones. ¿Qué tendrá que ver Jesús con Shalom? Decía alguien, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Son como el agua y el aceite. Si nos metemos y estudiamos un poquito cuánto aprendemos, sin Jesús no hay Shalom. Más aún, Jesús es nuestro Shalom, la lluvia de bendiciones. El antiguo pacto, el pacto de la ley, es importante entender. ¿Por qué no hubo Shalom allá? ¿Por qué? No hubo justo alguno, no hubo bueno. Correcto, está muy bien. Pero esta era la situación del pacto de la ley. Este era el Antiguo Testamento. Ese era el pacto de Dios con los hombres. Romanos 10, verso 5. La bendición en el Antiguo Testamento dependía de que tú guardaras todos y cada uno de los mandamientos. Como dijo, pastor, dependía la bendición sobre ti de que tú cumplieras con todos y cada uno de los mandamientos, del consejo de Dios, de la enseñanza de Dios. Romanos 10, 5. Porque de la justicia, es decir, el que fuera justo, el que fuera bueno, el que hiciera la voluntad de Dios. La justicia, lo bueno, lo que íbamos a manifestar, cómo cumplir con los mandamientos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mandamiento 1, 2, 3, 4, 5, el 10. Y luego toda una serie de consejos, enseñanzas, direcciones, etcétera. Si tú las cumples, entonces va a venir la bendición sobre ti. ¡Wow! Ese era el pacto en el Antiguo Testamento. Ese era la situación del hombre. Gálatas 3:10. Pon atención, abre el ojo, abre el oído. Todos los que dependen delante de Dios. Ay, Señor, yo soy bueno. Ay, Señor, mira que yo hice acá. Ay, Señor, mira que yo le di el platito de comida. Mira, Señor, ay, le regalé una chaquetita que tenía por ahí ya toda rota y ahí la regalé. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, de las cosas que según nosotros hacemos, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Saca el marcador. Necesitamos aprender. Somos discipulados. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Tú solito te estás cortando el cuello. Estás bajo maldición. Toda aquella persona que depende de las cosas que hace para ganarse la bendición de Dios está bajo maldición. Escrito está, así está escrito: maldito todo aquel
que no permaneciere, que no obedezca, que no guarde, que no cuide por hacer todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese era el antiguo pacto. Pues ¿quién? ¿Nadie? ¿Ninguno? Entonces, por eso los profetas miraban el tiempo, cuándo vendrá, cuándo aparecerá ese Mesías, cuándo vendrá el Salvador, las gracias que venían, lo que acabamos de leer, el pacto de paz, el pacto que traería esa lluvia de bendición a través del Mesías. ¿Cuándo? Porque desgastándose la gente por tratar de cumplir, pero dice claramente, maldito todo aquel que no permaneciere, que no cumpla con todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ese era el antiguo pacto. Entonces, tú podrás decir, bueno, ¿y para qué hace Dios eso? Si ya sabe que no lo van a cumplir, pues, ¿a quién se le ocurre? Pero tenía un propósito, ese antiguo pacto. Tenía un propósito. Romanos 3:19. Y vamos a leer el 20 también. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que incluía el antiguo pacto, lo dice a los que están bajo la ley. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y cuál era el propósito? Que toda boca se cierre. Que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo te quieres ganar el cielo? ¿Cuánto quieres pagar por el cielo? Porque hay quienes pagan. Hay quienes pagan por bendiciones, hay quienes tratan de hacer y de lograr y tratan de, con tal de recibir una bendición de Dios. Todo aquel que persigue a Dios de esa manera está bajo maldición. Verso 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, ningún ser humano, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque el propósito del antiguo pacto no era que la gente lograra la bendición. El propósito del antiguo pacto es mostrar a la humanidad, a las personas, mostrar al hombre el pecado, que pudieran darse cuenta del pecado por medio de la ley. Era el conocimiento del pecado. No fue puesto el antiguo pacto para que lograran una bendición, sino que para que la gente quitara de su mente, soy bueno y no le hago mal a nadie. Todos quedaban bajo el juicio de Dios y por medio de la ley era el conocimiento del pecado. Y el segundo punto que se cumple en ese propósito, Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que ese antiguo pacto, la ley, el pacto de la ley, todo eso que estaba ahí escrito, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ay, ya me topé con esas palabritas de repente en la Biblia. La ley ha sido nuestro ayo. Síguele. Pero se te fue. Ahí estaba la clave. De manera que la ley ha sido nuestro guiador, el que nos toma de la mano, el que nos lleva de la mano, el que nos va dirigiendo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos y traernos a Cristo. Bajo el antiguo pacto, la persona se da cuenta, soy un pecador. Es el conocimiento del pecado. Todo mundo queda bajo el juicio de Dios y no tengo otra cosa más que levantar los ojos al cielo. Yo no puedo, Dios.
sálvame tú, necesito un Salvador. El pacto de la ley, el antiguo pacto, era para dar a conocer el pecado. Todo mundo quedaba bajo el juicio de Dios, pero con un propósito, que nos llevara de la mano y poder clamar a Dios: sálvame, Señor, sálvame, necesito un Salvador. De manera, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, el que nos lleva de la mano, lo que nos lleva y los guía para llevarnos delante de la presencia de Cristo, el Mesías, a fin de que fuésemos justificados delante de Dios, perdonados, reconciliados con Dios por medio de la fe. El antiguo pacto nos lleva de la mano para entrar al nuevo pacto y por medio de Cristo, justificados por la fe, caiga sobre nosotros lluvia de bendición. Se cumpla en nosotros el shalom de Dios. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Tú has de recordar cómo el Señor Jesús en la última cena, con los discípulos ahí enfrente, les dice, toma el pan, y les dice, lo reparte a los discípulos, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pero Ezequiel había profetizado de un pacto de paz, que cuando apareciera el Mesías, el descendiente del linaje de David, se establecería ese nuevo pacto, el pacto de bendición, el pacto de shalom eterno. Reparte el pan, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias a Dios, dice, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio a todos y les dijo, beban de ella todos. 28, Mateo 26, 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Como dijo Ezequiel, va a venir el Mesías, Él establecerá un nuevo pacto. Y en este momento se está disponiendo el nuevo pacto delante de sus discípulos. Esto es mi sangre del pacto eterno, mi sangre del pacto Shalom, que quedó allá anunciado en el Antiguo Testamento. Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Gloria a Dios. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, me gozo, me alegro de ver lo que está pasando con ustedes, porque muchos reyes quisieron ver, muchos entendidos, muchos profetas en el Antiguo Testamento solamente lo vieron de lejos y quisieron ver las cosas que ahora ustedes están viendo, las están percibiendo con sus propios ojos y las pueden recibir. La sangre del nuevo pacto. Romanos 3:24. A través de ese nuevo pacto somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Allá en el antiguo pacto, ninguno será justificado tratando de obedecer, de cumplir. Ninguno será justificado delante de Dios por sus obras. Y ahora, en el nuevo pacto, cuando la sangre de Cristo se derrama, la sangre del nuevo pacto, somos justificados sin tener que hacer nada. ¿Cuál buena obra? Ninguna buena obra. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo?
mediante el rescate, mediante la redención, mediante el pago, mediante la redención que se cubre en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como el instrumento del perdón, a quien Dios puso como propiciación el instrumento del perdón por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos nosotros, cada uno de nosotros como ovejas, nos apartamos de la voluntad de Dios. No cumplimos con la demanda que Dios hacía de nosotros. No hay justo ni aun uno. No hay uno solo bueno. No hay quien entienda. Todos han pecado y por eso no llega bendición a ellos. Lo único que llega a ellos es dolor, quebranto. Eso es lo que puede llegar. Todo aquel que está en ese pacto de quiero hacer esto por Dios, quiero congraciarme con Dios, con esto, con aquello, yo soy bueno, está bajo maldición. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, lo que Dios pone, justificándonos gratuitamente mediante el pago que Cristo realiza, dando su vida en la cruz como pago por todos nuestros pecados. A Él, al Mesías, a Jesús, Dios lo puso como el instrumento de nuestro perdón por medio de la fe en su sangre. Así que Romanos 5:1, justificados pues por la fe de que Cristo pagó toda consecuencia de nuestro pecado. Justificados por la fe, ¿de qué? De que no solamente pagó el precio por nuestros pecados muriendo en la cruz, sino que presenta su sangre como de un cordero limpio, santo y sin mancha, la presenta delante de Dios, estableciendo el nuevo pacto, el pacto del Shalom eterno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Romanos 5:2, el que sigue. ¿Por quién? Por Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, lluvia de bendiciones. El pacto antiguo, el pacto de la ley. El propósito, que nos diéramos cuenta que somos pecadores y con el propósito de que nosotros por nosotros mismos no podíamos salvarnos y que necesitábamos un Salvador. Y el pacto, el nuevo pacto, el pacto del cual habló Ezequiel, el nuevo pacto de Shalom, que un día se establecería, el pacto de la bendición, donde somos justificados gratis, gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es creer que la redención, el pago se da muriendo Cristo en la cruz, dando el pago por nuestros pecados, la consecuencia de nuestros pecados es quitada y viene la bendición. Por medio de Él recibimos la bendición. Gracias, 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 Señor Jesús, Rey de Shalom, nuestro Shalom bendito. Invitamos el día de hoy para que hagamos esta pequeña oración, reconociendo lo que acabamos de entender y aprender ahorita, y darle gracias a Cristo por lo que Él logró por nosotros, porque no hay otro nombre, es Él, es Jesús. Es Jesús, la redención y la salvación no viene de ningún otro lado, es a través de ese pacto nuevo pacto, a través de Cristo.
Hagamos esta pequeña oración. Repite conmigo. Señor Jesús, de toda sinceridad, con toda humildad, no te voy a salir el día de hoy con que yo soy bueno, porque he aprendido y he entendido. Soy malo, te he ofendido, he pecado. Señor Jesús, te doy gracias por morir en mi lugar, porque habiendo yo pecado, tú moriste y diste tu vida en la cruz por mí, en mi lugar. Y Señor Jesús, gracias por tu sangre que se derrama para darme perdón completo y total de mis pecados y que venga sobre mí lluvia de bendiciones. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. De la misma manera, invitamos a que el día de hoy compartiéramos la Santa Cena, compartiéramos la Cena del Señor. Todos aquellos que entendemos y creemos lo que acabamos de hacer, reconociendo que Cristo murió, llevando la consecuencia de nuestro pecado, Él en la cruz, y que por su sangre nuestros pecados son perdonados, eres invitado a participar de la Cena del Señor. Lo único que necesitamos es una galletita y un poco de jugo de uva. Estás invitado. El Señor Jesús en aquella última cena les dijo, repartiendo el pan, lo parte el pan, le da gracias a Dios, lo reparte entre sus discípulos y les dice, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Pues esta galletita, les dijo Cristo, esto va a representar mi carne, mi cuerpo. Esta galleta es como si fuera el cuerpo de Cristo. Así que, con gratitud, dando gracias a Dios que envió a su Hijo, Jesucristo, a llevar en la cruz toda la consecuencia de nuestro pecado, a nosotros nos deja libres de esa consecuencia. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias. Nosotros nos imaginábamos viéndolo morir en la cruz, como lo tuvimos como herido y azotado de Dios, pero Él herido fue por nuestras rebeliones. Él molido fue por nuestros pecados. Ese castigo que Él llevó, ese sufrimiento y ese dolor fue por ti, fue por mí, por nuestros pecados. Hoy tomamos con gratitud esta galletita que representa el cuerpo de Cristo que fue molido en mi lugar. Nosotros merecíamos la cruz, los latigazos, la corona de espina, la lanza que atravesó el costado. Pero Cristo lo sufrió todo en lugar nuestro. Hoy tomamos con gratitud la galleta que representa ese cuerpo de Cristo. Adelante. Y luego que el Señor compartió con sus discípulos, compartió el pan, levantando la copa también y dando gracias, obviamente, la pasó para todos y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto de la ley se queda obsoleto en el nombre de Jesús.
Ahora empieza un nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde ya no depende de lo que yo haga, no depende de ninguna obra o acción mía, no depende de ello, sino que todo depende de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él es el Cordero limpio, santo y sin mancha, el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, pues esa vida limpia, santa, que desciende del cielo, al derramar su sangre, esa sangre, mucho más preciosa que el oro, la plata, las piedras preciosas. No hay riqueza alguna en el universo entero que se compare con el valor de esa sangre de Cristo. Esa sangre se derrama, estableciendo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, para redención de todos nuestros pecados. Tomamos el jugo de uva que representa esa sangre que fue derramada en nuestro favor. Participando del pan, participando del jugo de uva, como veíamos ahorita, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, no por obra alguna, por la fe en lo que Cristo hizo muriendo en la cruz, en la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, estableciendo un nuevo pacto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se cumple la profecía que decía, se va a establecer un día el pacto de Shalom, un pacto eterno, y el que lo va a establecer es Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y por medio de nuestro Señor Jesús, no solamente se establece ese pacto, sino que tenemos entrada por Él a la gracia de ese Shalom eterno. Hermano, Shalom a ti, Shalom a tu casa, Shalom a todo lo que Dios ha puesto en tus manos para administrar en su nombre. Ahora sí, por medio de Cristo, el Mesías, nuestro Rey y Señor, la paz, la seguridad, la confianza, sin temor alguno. Ahora sí, la salud, la sanidad, la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, la bendición del bien, el bienestar, de sentirte satisfecho, completo. ¿Por quién? Por la gracia que tenemos a través de nuestro Rey y Señor, el Rey de Shalom, Jesús nuestro Shalom. Jesús, Jesús, Jesús bendito. En su nombre ha sido dicho todo esto. Amén.